creo, del PIB. En cambio, la economía de México tuvo un crecimiento. Nunca antes había pasado eso. Cuando disminuía la actividad económica de Estados Unidos, México iba igual. Y ahora es distinto. ¿Y por qué es distinto? Pues porque cambió el modelo. Porque ahora lo más importante es el pueblo de México. Bueno, pues esas fueron las palabras de apenas ayer de la presidenta Sheinbaum en un evento, aunque a muchos les duela, pero es cierto. Por si alguien duda, por supuesto, como siempre traemos fuentes y la propia declaración de la presidenta que confirma que México creció y Estados Unidos cayó. Alguien me mandó un correo electrónico. Siempre les digo que yo siempre leo los correos electrónicos que me mandan. A veces no los puedo contestar todos, pero sí que los leo. Y decía, ¿cómo crees? Si Estados Unidos estornuda, México le da una pulmonía. Bueno, en algún tiempo eso fue cierto. Pero esta noticia que están ustedes viendo aquí, esto es fuera de lo común. Ahora ha cambiado todo. Ya no estamos hablando de un cambio común y corriente. A ver, estamos hablando de que por primera vez en décadas, cuando la economía más poderosa del mundo, vaya qué tropiezos se está acomodando, México no cayó en eso, sino que avanzó. Y vamos a explicar con calma esto porque avanzó contra todas las previsiones. Yo no sé quién cree ya en el Fondo Monetario Internacional. De veras, es una pasada. El Fondo Monetario Internacional que se le había pasado antes del cierre del primer trimestre diciendo que a México le iba a ir mal, que México se iba a endeudar, que México iba a ser el más golpeado, que México iba a entrar en recesión técnica. Pero curiosamente el FMI, el ave de mal agüero, decía todas estas cosas de México y de Estados Unidos no. Porque quería ahuyentar a los inversores de México, quería meter miedo en los mercados para que la gente no se fuera a México y se quedara en los Estados Unidos. A ver, qué casualidad que las previsiones del FMI no solamente no son ciertas, sino que son al revés. México crece y Estados Unidos se cae. Ahora Estados Unidos, ya según datos oficiales, ahí les vuelvo a poner algunas notas. A ver, datos oficiales no de periódicos, nada más, Ya lo confirmó en el cierre del primer trimestre el Buró de Análisis Económico, el Bureau of Economic Analysis, que es como, para los que me miran desde México, es lo que vendría siendo pues como el INEGI de Estados Unidos. Y publica precisamente ya en el cierre del primer trimestre que en esos primeros 3 meses del 2025, la economía en los Estados Unidos se cayó menos 0.3, es decir, están perdiendo en números rojos. No solamente no han crecido, sino que ya están en negativo, en rojo. Como si tú fueras al cajero automático a ver si ya te pagaron, ¿no? O ya habrá caído el depósito y no solamente no hay depósito, sino que le debes menos 300 pesos al banco de las comisiones por andar consulta y consulta a ver si ya te cayó el depósito, ¿no? Algo así. Eso significa que en lugar de crecer en los Estados Unidos, están cada vez más desempleados, cada vez más inflación, cada vez menos poder adquisitivo. ¿Qué pasa? Pues que las empresas estadounidenses vendieron menos, se invirtió menos, la gente, el estadounidense, gastó menos. Y eso, cuando lo juntamos, se llama contracción económica. Como si el país, en lugar de ganar dinero, pues pierde. Del otro lado de la frontera tenemos a México. Cierres del INEGI que ya confirmaron. Y además, estos datos no nada más los trae el INEGI, sino que también los avalan los organismos internacionales y los propios inversores, por supuesto, que son los que ponen su dinero en nuestro país, que publica un reportaje el INEGI el 30 de abril, el Día del Niño, por cierto, en donde confirma que la economía de México, a diferencia de la de Estados Unidos, sí creció. Están números verdes, no rojos, contrario a todas las fatalidades que decía el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que a México le iba a ir mal. Bueno, crecimos 0.2. Es decir,
Mientras en Estados Unidos les está yendo súper mal, a México le está yendo bien. Mejor que nunca en comparación directa, ¿eh? A lo mejor muchos en el chat, yo sé que, porque hay algunas, nunca falta, ¿no? La interpretación. No sé si la puse por aquí. Algunas de las fuentes. Pero yo veía una fuente hace rato que decía, porque nos gusta mucho, no la puse por aquí, pero no se pierden de mucho. Un medio muy crítico, tipo latinos, pues, y no tiene más que reconocer. Y dice, México pasó de panzazo. Bueno, para empezar, es un medio mexicano, yo creo que debería decir pasamos, no pasó. Y el de panzazo, a ver, yo sé que para muchos en el chat 0.2 pudiera parecer eso de panzazo, pero nada más piensen un momento en esto. En Estados Unidos no tienen una gripa, tienen una pulmonía. Y México está saliendo a correr una carrera de 10 kilómetros. Y sale el medio, chayotero, a decir, no, hombre, 10 kilómetros, no, hombre, yo me acuerdo que corríamos antes 50. No. ¿Ya viste cómo está tu vecino? Porque eso era impensable hace unos años. A ver, históricamente México siempre había tenido una economía sumamente ligada a lo de los Estados Unidos. Por eso ese dicho, ¿no? Muy popular de que cuando Estados Unidos estornudaba, pues México tenía pulmonía. No era una metáfora, realmente sí pasaba. A ver, casos muy concretos que esto nos pasó en la vida real, en más de una ocasión, pero por ponerles un caso que yo creo que todos vamos a recordar. La última crisis fea que tuvimos en el 2008, cuando se da todo este problema de las hipotecas en los Estados Unidos, mucha gente en los Estados Unidos perdieron sus casas. Mis amigos que miran de los Estados Unidos se acuerdan bien de eso, ¿cómo olvidarlo? Con Obama, por cierto. Bueno, el colapso financiero de Estados Unidos fue de menos 2.5%. O sea, se contrajo su economía. Todavía peor que ahorita. Ahorita están en menos 0.3. Cuando Obama se cayeron a menos 2.5. ¿Saben qué pasó en México con Felipe Calderón? Pues la lógica nos diría, bueno, si ahorita Estados Unidos se cae menos 0.3 y México tiene un crecimiento del 0.2, pues quisiera decir que si Estados Unidos en ese momento se cayó 2.5, menos 2.5, pues México se debe haber caído un menos 2. No. Con Calderón, cuando Estados Unidos se cayó un menos 2.5, nosotros nos fuimos al hoyo con un menos 6.5. O sea, casi 3-1. 2 y cachito, pues. O sea, la crisis que empezó en Estados Unidos, en México, fue una pulmonía. Literalmente el estornudo del lado mexicano se sintió como COVID del feo, como pulmonía. Hablando de COVID, luego en la pandemia, en el 2020, Estados Unidos tuvo también otro descalabro, menos 3.4%. Y en México, menos 8.2%. A ver, a nosotros siempre nos iba peor. Y había una excusa, ¿no? Había una excusa porque ahí yo creo que nadie le echaba la culpa a nadie en esos casos, porque decíamos, bueno, es que es don patrón, el Estados Unidos, pues cómo no, es el gigante, la economía más grande del mundo, ni modo que no nos pegue. Era casi la regla, nadie echaba culpas porque decíamos, bueno, pues es que, mira, si así le está yendo a Estados Unidos, ni modo que como nos fuera a nosotros. Ahora no sé si ya todos estamos dimensionando que la regla se rompió. Y ojalá que para siempre. Porque Estados Unidos cayó y México creció. Eso no es pura suerte, ¿eh? Como hay gente que quiere minimizar esto, ¿no? Como de panzazo, a ver. Eso no es magia. Es la manera en la que se está manejando la economía de México. ¿Qué hizo mal Trump y qué hizo bien Sheinbaum? Miren, vamos punto por punto. ¿De dónde viene esto? Por cierto, miren, antes de decirles el análisis de lo que Trump hizo mal y lo que Sheinbaum ha hecho muy bien, me llamó mucho la atención este artículo del Economista. Leí por lo menos unos 20 artículos de este tipo, pero este me llamó mucho la atención.
Fíjense, dice, recesión técnica, ¿qué es y por qué México logró evitarla en el primer trimestre del 2025? En esta semana la economía mexicana logró esquivar una recesión técnica durante el primer trimestre. Registramos un crecimiento del 0.2, tras haber caído 0.6 en el último trimestre. Y aún así seguimos en verde, no hemos caído a menos nada. Este ligero avance sorprendió a los analistas, quienes en su mayoría esperaban un crecimiento nulo o incluso una contracción para el periodo. De haberse confirmado una caída, México habría entrado en una recesión técnica. El desempeño de la economía fue impulsado principalmente por el sector primario, agricultura, pesca y minería, que repuntó 8.1%, su mejor resultado desde el 2011. No obstante, este crecimiento fue contrastado por la caída de 0.3 en las actividades secundarias, lideradas por la manufactura. 0.3, la caída de la manufactura, ¿no le suena igualito al 0.3, al menos 0.3 que se cayó en Estados Unidos? ¡Qué coincidencia! Pero México tuvo un plan B, le estuvo apostando mucho al sector primario. Y ahí está. Esa es la primera clave, el campo. El sector agropecuario, el que crece 8.1% en ese trimestre. Y eso, amigos, que ustedes acaban de ver ahí, confirmado por el Financiero y muchos otros analistas, eso no es casual. A ver, esa señora que ustedes están viendo es científica. Sabe sumar, sabe restar, sabe cuánto es la raíz cuadrada de algo. Sabe no usar una calculadora, lo sabe usar mentalmente, sabe cómo cuadrar las cosas. Ahora, ¿por qué crece el sector primario en México? Contra todo pronóstico, pues evidentemente tiene que ver con los programas sociales que apoyan a esos productores pequeños, a los campesinos, a la agricultura local. Sin ese tipo de programas, por ejemplo, ¿cuál es el programa? Y no es comercial, no es comercial, ni propaganda, producción para el bienestar, esos programas de Sembrando Vida. A muchos, pues a lo mejor les parece como, es regalar dinero. No. Sí, es apoyar directamente a quienes trabajan en la tierra. Y gracias a eso nos salvamos, Ese dinero regresó a México y fue la mejor inversión que pudimos hacer. Fue lo que nos salvó. ¿Qué generó? Generó dos cosas, fíjense. Uno, gracias a eso, se aumentó la producción local de alimentos en México. Y como tenemos más comida en México, dependemos menos de lo de fuera. Si hay más maíz en México, dependemos menos de comprar maíz cochino transgénico de otros lados, o carne de cerdo de otros países, o carne de res. Segundo punto, que fue otra de las grandes diferencias. El dinero que circula en los pequeños pueblos, gracias a esos programas, en las comunidades, en el interior del país, porque no se queda todo en las grandes ciudades, ni en las grandes empresas extranjeras. A eso, amigos, al crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿cuánto dinero tiene cada persona? Y el de hasta abajo, donde no hay una gran fábrica, en el pequeño pueblito donde no hay una planta de la Audi ni de General Motors, ¿cómo va a llegar el dinero ahí? Con estos programas sociales de que, ten este dinero no es para que te lo gastes, es para que siembres en el campo y tengas autoconsumo. Y luego vas y nos vendes ese maíz, ese frijol, esos chayotes, el tomate y el chile, y vas a sacar negocio de eso, pero también vamos a necesitar menos de lo que nos manden de Estados Unidos. Grave error de Trump, cortando lazos comerciales con todo el mundo y dejando de apoyar al campo. Porque mientras en Estados Unidos el problema es otro. A ver, la gente en Estados Unidos está dejando de gastar. ¿Saben por qué? Tienen miedo de usar la tarjeta de crédito. Porque las tasas de intereses están por los cielos. Porque las tarjetas de crédito ya no dan más. Y todo, amigos, todo. Desde la leche, no me van a dejar mentir mis amigos que me ven de Estados Unidos, hasta la renta en los Estados Unidos es impagable. Una hipoteca ni les cuento. Y eso hace pues que la economía se frene. Y si la gente no gasta, pues los negocios no venden. Y si los negocios no venden, contratan menos. Y despiden gente, que a su vez gasta menos. Y se vuelve un círculo. Una bola de nieve en la que ya se metió Trump. En cambio, en México, lo que está pasando es totalmente diferente. Porque
No porque mágicamente pues seamos mejores o porque sea un gobierno diferente y ya, bueno, sí, pero ¿diferente en qué? Tienen que ser decisiones concretas. Y nos guste o no, porque yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta escuchar esto, pero nos ha ido mejor que a Estados Unidos. Tenemos un mejor resultado que el de Estados Unidos. Alguien me puede venir a decir que el dólar vale tanto y el peso está sí, pero no hay contracción del Producto Interno Bruto en estos momentos en México. Hay crecimiento. Nos guste o no, el resultado en México es bueno para los que no les gusta. A mí sí me gusta. Pero miren, vamos a hacer esto más difícil de que alguien venga aquí a decir que esto no es cierto, porque es evidente. Y lo que se está haciendo mal en Estados Unidos, especialmente con Trump, con este discurso económico, que a ver, Trump vuelve al escenario con la misma receta vieja, más aranceles, más aislamiento, más conflictos comerciales. Desde que llegó, ¿qué hizo desde que entró a la Casa Blanca? Apenas pisó la oficina oval y aumentar los aranceles de los productos chinos. Literalmente 60%, luego llegó al 145% y algunos hasta el 245%. Repite la misma guerra comercial. Y al mismo tiempo, a diferencia de lo que hizo la doctora Sheinbaum, no garantiza que Estados Unidos produzca lo suficiente como para dejar de depender de otros, como se está haciendo con el sector primario en México. ¿Qué pasa? Pues que todo sube de precio. Para los consumidores gringos, claro. Que bajarán las importaciones claves, que muchas empresas empiecen a batallar con estos costos, pues eso es su debacle. Eso es inflación. Tienen hoy menos acceso a bienes baratos. Esa es la realidad, porque lo que antes era barato venía de China, no venía de ahí. Y ahora lo que viene de China es caro. Y eso le pone muchísima presión a la bolsa de la gente, sobre todo a la que menos tiene. Y vuelve a repetir esa jugada, ¿no? Nada más que la repite en un momento en el que la Fed, la Reserva Federal, pues tiene las tasas de intereses de más del 5%. ¿Para qué? Para intentar controlar ese desastre, la inflación. Porque el consumidor promedio en Estados Unidos ya no puede pagar ni las tarjetas. Y si la Fed baja las tasas, la gente va a usar más las tarjetas y luego no las va a poder pagar. Esa es la clave. Y va a pasar lo que en el 2008. No van a poder sacar créditos, no van a poder gastar como antes. Y las empresas ya están sintiendo ese bajón. ¿Cómo se siente ese bajón? Con el PIB, ese Producto Interno Bruto. ¿Cuánto tienes para gastar? Menos que antes. Eso es una combinación, amigos, muy, muy desastrosa para Estados Unidos. A ver, estamos hablando, fíjense, es la receta perfecta para el desastre. Más costos por culpa de Trump. Menos acceso al crédito por culpa de la Fed. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque México no se maneja de la misma manera, no reaccionamos con miedo, no estamos afortunadamente copiando lo que hace Estados Unidos. Si estuviéramos copiándonos de lo que hace Trump efecto espejo, pues ya nos estaría cargando el payaso también en un efecto espejo, ¿eh? Y aquí es donde viene yo creo que el revés más grande de Sheinbaum. Porque mientras allá lo que quiere la Fed es frenar el consumo, porque si la gente se endeuda no va a poder pagar, en México se está manteniendo el consumo. Ejemplos claros por si alguien viene a decir que no es cierto. A ver, mientras Trump está subiendo los aranceles, mientras Trump de alguna manera está presionando a las empresas estadounidenses a que regresen a la de a fuerza a fabricar en Estados Unidos, ¿qué ha hecho México? México está aprovechando todo eso. El famosísimo nearshoring. Es más, México está ofreciendo incentivos fiscales. Que empresas extranjeras se instalen en México y no en Asia, por ejemplo, para producir más cerca de Estados Unidos. Y lo que en estos momentos que Trump se está peleando con China, Sheinbaum dice, pues bueno, pues salte de China, vente para acá, va a estar a un ladito. Desde el 2023 a la fecha, fíjense nada más en este dato, que de verdad es impactante. Nada más desde el 2023, corte al día de hoy, más de 400 proyectos de inversión extranjera directa llegaron a México. Esta semana vimos a Unilever, por ejemplo, llegar ahí a nuestro país. ¿A qué? A dar más empleos, a generar más exportaciones.
Cada vez que pasa eso, dependemos menos de los Estados Unidos. Cada vez. Porque empiezan a producir en México. Pero el consumo, pues también se mantiene girando. Y aquí es donde entra la gran diferencia con Estados Unidos, porque allá la clase media se está endeudando más y está gastando menos y está cayendo en crisis de tarjetas. Fíjense un dato bien preocupante. Más de 60 millones de estadounidenses tienen ya saldos vencidos en estos momentos en sus tarjetas de crédito. Más de 60 millones no pagaron la tarjeta en los meses anteriores. Están a nada del colapso. Sobre todo un país que vive del crédito. Y bueno, en México, el crédito al consumo siempre ha sido moderado. Afortunadamente para nosotros, sobre todo, yo es lo que digo, y lo digo en buena onda y para bien, ahora no se me agrispen. Afortunadamente para nosotros, en México el crédito no sirve. Y eso, amigos, es una bendición brutal. Porque aquí el crédito funciona tanto que es una trampa letal. Si tú quieres el carro que quieras, nada más te vas a meter a una agencia y sales con él. A los 2 días te lo entregan. No tienes ni siquiera que dar un enganche. El down, que le dicen. No das nada. Te preguntan, ¿quiere dar algo de enganche? No. Ah, bueno, deja el que tiene, que también lo debes, no importa. Es que lo saqué 8 años. No, déjamelo. ¿Cuánto lleva? 1 año. No, sí, déjamelo. 8 meses. Y te llevas otro más caro. Siempre estás debiendo. El crédito no funciona así en México. Una casa, por ejemplo. Aquí la gente cambia de casas cada 3, 5 años, cada refinanciamiento. En México es casi cuando la terminas de pagar, pero las casas son para siempre. Entonces, no hemos caído en esa trampa. Y eso, amigos, de alguna manera, pues mantiene el consumo moderado. Y los niveles de morosidad hoy están más bajos que en el 2019, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso, y del otro lado hay 60 millones de estadounidenses que no han pagado las tarjetas desde hace varios meses. Imagínense que la gente en México no está dependiendo tanto del crédito pues para poder sobrevivir. Y que hay más empleo informal, eso sí es cierto, ¿no? Pero también hay más flujo de dinero directo, incluso en pequeñas cantidades. Y eso, amigos, está ayudando muchísimo a que la gente no se ahogue, porque también hay algo que pasa. En México alguien puede decir, sí, es que en México hay mucho empleo informal. La gente cuando no tiene un trabajo formal de oficina, el tradicional, pues emprende, busca qué hacer. No los ves, con todo respeto lo digo, tenemos una sociedad diferente, lo digo con muchísimo respeto. Si alguien se queda sin empleo, no lo vas a ver a la otra semana en un semáforo así. No caen en las drogas. La gente busca qué hacer, un puesto de antojitos, hacer comida, algo. El empleo informal también cuenta, no es lo deseable, porque lo deseable, por supuesto, es que tengan prestaciones laborales, que tengan una seguridad social. Pero ¿qué ha hecho bien Claudia Sheinbaum hasta ahora? Primero, y yo creo que eso es lo más importante, no salir corriendo a endeudarse como apostaba el FMI que íbamos a hacer, porque juraba y perjuraba el FMI que México se iba a endeudar. Es más, yo creo, ahí lo tienen, miren. Yo creo que de eso pedían su limosna. Y no les dimos el gusto. Y tampoco se recortaron programas sociales. Al contrario, se anunció que continuarían los programas sociales. Muchos de esos que hoy para los que criticaban, muchos de esos programas sociales nos salvaron el pellejo en este trimestre. Programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, agregó 3 nuevos programas. Apenas llegó, ¿no? El de pensión para mujeres de 60 y 64 años. ¿Saben por qué eso es importante en este contexto? Porque es un grupo que normalmente, amigos, no estaba en el radar económico. Y ahí, cuando se hace el censo de a ver cómo andamos en el Producto Interno Bruto, siempre son las que más sufren. Ese sector económico. Y entonces, mujeres sin jubilación, mujeres que no tienen ingresos formales, mujeres pues que no tienen una pareja, un sustento en el hogar y tienen que atender a los niños. Que ahora
ya tienen poder de compra básico y también pueden emprender en algún negocio. Aunque sea poco, ese dinero se gasta. Y donde hay gasto hay circulación. Y donde hay circulación hay economía activa que funciona. Es como la sangre del cuerpo. Si tu sangre no circula, se infecta y te mueres. Así pasa con la economía. Oye, que nada más son 10,000 pesos o 5,000, pero el dinero circula. Y los impuestos del que más tiene, se supone, porque eso es lo que nos habían vendido siempre, pues que eran para ayudar. Los impuestos del que más tiene se supone que era para ayudar al que menos tiene, no para que se los chingue un político del PRI. Pero bueno, cuando lo hace un gobierno, ay, es que están manteniendo ninis. Yo les decía el otro día y les ponía el ejemplo de este programa que se llama Yes, aquí en Canadá, que básicamente es un programa como el programa de jóvenes que tiene México, de jóvenes construyendo el futuro. Es igualito. También lo tiene Holanda y Alemania. Y son programas modelos, reconocidos por el FMI y por el Banco Mundial. Pero cuando lo hace México está muy mal, ¿no? Eso es lo que nos salvó el pellejo. A diferencia de otros sexenios en donde pues todo el gran megaproyecto eran obras, hoy se invierte en el sector primario, en el campo, y eso, amigos, ahí lo tienen ustedes. Miren, vean ustedes ahí en el último párrafo. Eso es lo que nos salvó el trimestre. Que de panzazo, que no sé qué sí, pero pasamos. Y Estados Unidos se reprobó. ¿Por qué? Por el campo, por la agricultura, por la pesca y por la minería, que es lo que le apostó Sheinbaum. Por cierto, los que menos tienen. Curioso, los que menos tienen no salvaron el cuero por empujarle a estos sectores, pero también a universidades públicas, a hospitales. Por cierto, esas palabras que escucharon en el intro fue mientras ayer Sheinbaum inauguraba un hospital en Estado de México, me parece. Entonces, al final del día, amigos, pues estamos viendo cómo, y reconocido, esto que estamos hoy hablando, lo han reconocido en las últimas horas medios como Bloomberg, The Economist, que Sheinbaum no está peleada con el mercado, pero tampoco está subordinada. O sea, no hay miedo de regular, pero tampoco se está cerrando la puerta a la inversión. No hay miedo de echar para atrás el TEMEC, al contrario, se abren a nuevos acuerdos. Y esa es la gran diferencia entre un país que está ganando y otro país que está perdiendo. Aunque a muchos no les guste, aunque muchos lo llamen populismo, ayudar al que menos tiene, pero en los números no hay populismo, A ver, papelito habla, aquí hay resultados concretos. Luego llegan a decir, es que eres un izquierdo, ¿cómo dicen? Zurdo, eres un zurdo. Bueno, será lo que sea. Si a ti no te gusta ayudar a los que menos tienen, bueno. Y lo peor de todo es luego wannabes. No es que el que es pobre porque quiere. Y lo dice un cabrón que es pobre y cree que no es pobre porque tiene un carro afuera. Por favor. No se trata de hacer propaganda, amigos. Se trata de entender que el contraste con Estados Unidos hoy es muy real y es profundo. A ver, allá están volviendo al nacionalismo económico agresivo. Están cerrándole la puerta al mundo, están subiendo aranceles. Se están volviendo en lo que nos critican que supuestamente somos, que comunistas. Está presionando a la Fed para que baje las tasas de intereses a fuerza y eso no se hace. No funciona así la economía. Y en México, pues ¿qué tenemos? Un mercado que tiene intervención social, pero con un enfoque más calmado. No es perfecto, pero es más sensato y está funcionando. Ahí están los números y son muy claros, Entonces, si alguien se pregunta por qué México creció y por qué Estados Unidos no solamente no crece, sino que pierde, la respuesta pues no es una sola cosa, pero sí es un cambio de modelo y yo creo que ya debería de quedar muy claro que el modelo y el rumbo que siguen no los va a llevar a ningún buen camino. Ahí tienen su muestra gratis. Esa es la prueba gratis de cuando vas a comprar un producto, los 3 meses gratis. Ahí están. Ahí ellos saben si se quieren chutar los otros 4 años que les restan más. Pero por primera vez en mucho tiempo, hoy estamos viendo cómo eso de que cuando Estados Unidos estornuda y México les da pulmonía, eso se acabó, Ya no más.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.